Buenas, el día de hoy mis compañeros y yo venimos a exponerle el caso clínico 1 de fisiología, el shock anafiláctico. Mi grupo está conformado por Daniela Carolina Murillo, Henry David Mejía, Jessica Natalia Sánchez y mi persona Gonzalo Felizoro. Para empezar con esta dinámica, lo primero que tenemos que saber y conocer es qué es el músculo liso. El músculo liso se encuentra en órganos como los bronquios, el tubo digestivo, vasos sanguíneos y vías urinarias. El músculo liso se diferencia del músculo esquelético porque su contracción es más lenta y puede gastar menos energía. Esto lo hace muy importante para las funciones vitales como la regulación de la presión arterial y de la respiración. Vamos a continuar con las características del músculo liso. Este no presenta sarcómeros ni estriaciones visibles y va a ser por la disposición que tiene sus filamentos de actina y de miosina, de manera que no se van a parecer a los del músculo esquelético. Tampoco van a poseer discos Z, pero sí poseen cuerpos densos que pueden encontrarse en él de manera citoplásmica y en la membrana, donde se anclan a los filamentos de actina alfa, y estos se van a comportar de manera análoga como los discos Z del músculo esquelético. Sus células son fusiformes, más pequeñas y con un solo núcleo central. Estas van a tener uniones tipo gap que van a permitir el paso directo de iones y señales eléctricas que van a permitir que se contraigan como si fueran una sola unidad funcional, lo que va a dar origen a dos tipos: el músculo liso unitario o visceral, que vemos en la imagen con la letra B, presente en vísceras como el intestino, el útero, los uréteres y vasos sanguíneos. Van a actuar sincronizadas como si fueran un sinsitio. El multiunitario, que son fibras independientes y se controlan por inervación individual, como lo son el iris del ojo y los músculos erectores del pelo. Su regulación va a estar dada por el sistema nervioso autónomo, a diferencia del músculo esquelético, que va a estar regulado por el sistema nervioso somático, lo que nos dice ya de entrada que este va a ser un músculo involuntario. También va a estar regulado por hormonas, factores locales como el pH, el dióxido de carbono, los niveles de oxígeno y mediadores paracrinos como lo son las prostaglandinas, la histamina y el óxido nítrico. Sus fuentes de calcio son provenientes del retículo sarcoplásmico, que aunque sean escasos, pues van a mediar para la contracción, y el medio extracelular, que esto va a ser mediado por canales dependientes de voltaje o los receptores acoplados a segundos mensajeros como lo son IP3, que van a ayudar a la liberación del calcio de los retículos sarcoplásmicos, lo que hace que la contracción se pueda mantener por más tiempo y con un menor gasto energético, que ya veremos más adelante. Para mantener esta contracción con un bajo gasto energético, lo que se va a necesitar es que el músculo liso se contraiga en su punto máximo, y este va a llegar a un estado que se llama cerrojo, en el cual la miosina se queda unida a la actina, incluso con baja fosforilación, y pues su contracción es lenta, ya que de inicio a relajación puede mantenerse durante unos minutos u horas, y esto se debe a la baja actividad de la ATPasa, de miosina y el mantenimiento de calcio intracelular. Estas fibras, estas células, se pueden contraer hasta un 80% de su longitud original, que supera por mucho al músculo esquelético, que solo alcanza un 30%, y esto es crucial para procesos como el peristaltismo en el intestino delgado o el parto en el útero. Su estimulación eléctrica y química es variada, ya que sus potenciales de acción son tipo espiga, y las ondas lentas del potencial de acción de membrana también son responsables para que este músculo se pueda estimular. Estímulos hormonales como son la adrenalina, la angiotensina 2, la oxitocina, la noradrenalina, factores locales como lo son el pH, la hipoxia, el óxido nítrico, el dióxido de carbono y los niveles de oxígeno.
tenemos la contracción y la relajación. Su contracción es mediada por los niveles de calcio que tengan de manera intracelular y por los estímulos que reciba. Entonces este calcio se va a unir a la calmodulina, y la calmodulina, una vez que ya tenga todos sus espacios ocupados por el calcio, va a activar a la quinasa de las cadenas ligeras de miosina, lo cual va a fosforilar a la miosina y va a hacer posible que la contracción se dé. Para la relajación se necesita que la fosfatasa de las cadenas ligeras de miosina actúe y desfosforile a la miosina, que va a hacer que se interrumpa la interacción de la actina y de la miosina, y esto va a producir una relajación en el músculo liso. Cabe aclarar que el músculo liso puede mantener un tono basal, y esto va a estar mediado por la interacción de varios receptores y sustancias químicas en el cuerpo que veremos más adelante con los receptores adrenérgicos. La regulación e importancia tiene que ver con los canales de calcio y los de potasio, y también los segundos mensajeros, como lo son el AMP cíclico para el receptor beta 2 y los receptores de óxido nítrico, que van a ser para los receptores cisteínicos y responsables de la relajación, también para la broncodilatación. Proseguimos con el caso clínico, donde observamos que un paciente de 24 años sin antecedentes relevantes consume en una cena maní. A los 10 minutos desarrolla prurito generalizado, eritema, dificultad respiratoria progresiva, sensación de opresión torácica, taquicardia y mareo. Claramente observamos que hay un shock anafiláctico por la ingesta de maní. Posteriormente, aquí lo que debemos de hacer es aplicarle los primeros auxilios, porque se supone que no está cerca de un centro de salud, está en una cena. Entonces, colocar al paciente en posición supina con los pies elevados para mejorar el retroceso venoso y el gasto cardíaco. Inmediatamente tratar de localizar a profesionales de la salud y llevarlo al centro de salud más cercano, donde dicen que al examen el paciente presenta tensión arterial de 90 sobre 50 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, estridor, sibilancia difusa, urticaria, una saturación de oxígeno de 88% con oxígeno suplementario. Los datos del laboratorio inicialmente presentan una gasometría con ligera hipoxemia y lactato levemente elevado. A los 12 minutos, el paciente presenta los siguientes signos vitales. Vemos que el shock empeora. Tensión arterial de 88 sobre 55 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 132 latidos por minuto con una clara taquicardia, frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto claramente elevada, saturación de oxígeno al ambiente ya está de 84% y una temperatura de 37 puntos. A la exploración física, el paciente presenta la piel, como ya lo dije, con urticaria generalizada, abones confluyentes, edemas palpebrales en los labios y voz ronca, el tórax con sibilancia difusa, estridor inspiratorio y uso de los músculos accesorios. En el abdomen presenta un abdomen blando y sin datos focales, las extremidades con un llenado capilar de 4 segundos, extremidades frías, pues el estado mental del paciente claramente va a estar ansioso, somnoliento por la hipoperfusión. Para darle solución a este caso, lo que primero tenemos que conocer y saber qué es la anafilaxia. La anafilaxia es la respuesta del sistema inmunológico que reacciona de manera exagerada a un alérgeno. Esto es debido a que incluso nos puede llevar a causar la muerte. Esta reacción activa mastocitos y a basófilos
lo que me va a llevar a los mediadores químicos. Estos mediadores químicos van a actuar sobre el músculo liso. El músculo liso en este caso sería principalmente el músculo liso vascular, el músculo liso bronquial. Esta reacción es la que me va a permitir las manifestaciones clínicas ya antes mencionadas. Para que se dé todo este proceso, se debe haber varias fases que más adelante se mencionan. Bueno, la fase de sensibilidad. Esta fase se caracteriza ya que es la primera vez que el alérgeno tiene contacto con nuestro cuerpo. Esta fase es la manera de que nuestro cuerpo se va a preparar ante la reacción del alérgeno y no va a ser una respuesta inmediata. ¿Qué va a pasar? Que el alérgeno va a llegar a nuestro cuerpo. Él se llega y las primeras que van a captar el alérgeno son las células presentadoras de antígeno. Estas células presentadoras de antígeno lo que va a hacer es presentárselo a los linfocitos T. Estos linfocitos T es la que me va a estimular a interleucina 4. Esta interleucina 4 me va a estimular los linfocitos B. ¿Para qué me la estimula? Para que se transforme en células plasmáticas. Para que las células plasmáticas, esto me ayuda para que comience a liberar la síntesis de inmunoglobulina E. ¿Por qué inmunoglobulina E es muy importante? Esta es muy específica para el alérgeno, ya que estas se van a ser captadas o con los receptores Fc epsilon 1 de alta afinidad, que se van a encontrar en los mastocitos y en los basófilos. Y de esta manera, nuestro cuerpo queda, por así decirlo, sensibilizada o preparada para nuevamente el alérgeno. Bueno, para este punto no hay síntomas, como ya lo mencioné. Ahora tenemos la reacción inmediata. En esta reacción, el alérgeno nuevamente llega a nuestro cuerpo, pero ahora las que los van a ser captados ya sería por los receptores ya mencionados que se van a encontrar en la superficie de los mastocitos y basófilos. Estos los van a ser captados específicamente ya para ahí sí dar una respuesta. Esto se va a caracterizar de que me van a dar los mediadores químicos. ¿Qué mediadores podrían ser? Puede ser la histamina, los cotrienos, prostaglandinas, entre otros. Bueno, como ya he mencionado que el alérgeno llega, pega a la inmunoglobulina E, este proceso es muy importante, ya que estos receptores o este acoplamiento se va a llamar Kris-Linker. Este proceso es muy importante, pues ya he mencionado que me van a llevar a los mediadores químicos. Bueno, ahora vamos a tener una reacción tardía. Esta reacción tardía se caracteriza ya que se va a presentar horas después la exposición inicial. Puede ser de 2 a 24 horas después de la exposición. ¿Qué va a pasar? De que los mastocitos me van a liberar interleucina 5. Esta interleucina 5 me va a favorecer la atracción de los eosinófilos hacia el sitio de inflamación. ¿Para qué? Para que los eosinófilos produzcan mediadores y enzimas que me van a favorecer la inflamación. Esto favoreciendo la inflamación, como cuáles mediadores serían los leucotrienos y los factores activadores de plaquetas. Esto y lo que me va a llevar a que los síntomas presentan como sería un edema o broncoespasmos prolongados. Bueno, ahora les voy a hablar sobre algunas mediadores químicos como lo son histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, entre otros. Las histaminas es el principal mediador ya que ellos van a trabajar con el receptor H1 y H2, específicamente el músculo liso bronquial. El músculo liso bronquial es unitario
Estos van a trabajar con los receptores H1, que me va a generar una construcción rápida y potente, lo que me va a llevar a una broncoconstricción, aumentando la resistencia aérea. Esto lo que me va a favorecer que el paciente tenga dificultad de respirar y entre otros síntomas. También tenemos a nivel del músculo liso vascular lo que va a hacer con el receptor H1, va a aumentar la permeabilidad capilar. Esta, aumentando la permeabilidad capilar, va a hacer una extravasión del líquido y originando un edema y la urticaria. También tenemos que los receptores de H2 me van a favorecer la vasodilatación arteriolar, que va a favorecer la hipotensión arterial. Y lo que todos estos conjuntos me va a generar el choque anafiláctico. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los leucotrienos. Los leucotrienos son son los segundos principales que van a trabajar con C4, D4 y E4. Estos también son caracterizados por o también llamados sustancia lenta de anafilaxia. ¿Por qué? Porque ellos me van a favorecer la constricción intensa pero más sostenida que las histaminas del músculo liso bronquial. Esta me va a hacer una vasoconstricción prolongada, lo que va a tener eh, seriamente involucrado la área respiratoria. También tenemos de que también me va a favorecer la permeabilidad de vasos sanguíneos, lo que me va a llevar al edema y entre otros síntomas. Ahora tenemos las prostaglandinas D2. Estas prostaglandinas D2 van a ser liberadas por los mastocitos, que también van a contribuir a la reacción anafiláctica. También tenemos que esta causa constricción del músculo liso bronquial, lo que va a exagerar la obstrucción de las vías aéreas y pues la dificultad de respirar. Pero no obstante, también me va a producir la vasodilatación sistémica, lo que va a hacer que la presión arterial caiga y pues que va a disminuir la presión tisular. También tenemos factores activadores de plaquetas. Estos también son otros importantes ya que me van a favorecer la vasoconstricción y la vasodilatación generalizada, lo que me van a generar pues los síntomas mucho más graves como la hipotensión, entre otros, y también me va a progresión hacia el choque distributivo. También tenemos el óxido nítrico. Bueno, estos van a ser secretados por el endotelio y se van a dirigir hacia hacia el músculo liso vascular, lo que me va a aumentar la producción del GMP cíclico y intracelular, lo que me va a llevar a que se relaje y se vasodilatación intensa, lo que me va generando aún más la disminución de la presión arterial. En conclusión, todos estos mediadores químicos me van a llevar a que se presenten los síntomas del paciente, como la vasoconstricción, la hipotensión arterial, la hipoarterial, hipotensión, y todo esto me va a generar el choque anafiláctico. Alfa 1. Este se encuentra en el músculo liso vascular como en las arteriolas y venas. En la señalización a proteína G aumenta el calcio intracelular. El efecto principal es la vasoconstricción. Las consecuencias fisiológicas: el aumento de la resistencia periférica aumenta la presión arterial. El aumento del retorno venoso mejora la perfusión de los órganos vitales. En el iris se produce la midriasis, que es la dilatación de la pupila. En el aparato genitourinario se da la contracción del esfínter vesical y del conducto deferente. La relevancia clínica: en condiciones normales se mantiene la presión arterial estable. Cuando hay anafilaxia se predominan los vasodilatadores como la histamina y el óxido nítrico. Esto va a producir una hipotensión severa y un llenado capilar lento. El receptor alfa 2. Este receptor se ubica en las terminales presinápticas simpáticas.
Su efecto es inhibir la liberación de noradrenalina, que es una retroalimentación negativa. Su consecuencia es evitar la sobreestimulación simpática, puede causar vasoconstricción localizada y en la periferia fría del shock participa junto con histamina y otros mediadores. Tenemos a los receptores beta 1, que son los responsables de aumentar la frecuencia cardíaca. Estos se encuentran en el corazón. Pues ellos van a mediar una respuesta compensatoria a la vasodilatación y a la pérdida de volumen efectivo, lo cual es la taquicardia, que va a tratar de mitigar estos efectos mejorando el gasto cardíaco mediante una cascada de señalización que va a estar dada por inicialmente el ligando de la adrenalina, que se va a unir a este receptor y va a activar la adeninatociclasa y va a aumentar la concentración de AMP cíclico, activando la quinasa A y a su vez los canales de calcio tipo L y proteínas contráctiles, facilitando la entrada de calcio al interior de la célula, y su resultado neto va a ser la fuerza de contracción y una velocidad contráctil mayor, lo cual sería un efecto inotrópico positivo, una aceleración en la conducción eléctrica del corazón, que sería cronotrópico y dromotrópico positivo. En condiciones normales, este receptor se va a adaptar a condiciones metabólicas que sean demandantes, como lo son el ejercicio o situaciones de estrés. En el caso de la anafilaxia, pues esta taquicardia va a reflejar el mecanismo como tal del cuerpo, tratando de nivelar esa pérdida significativa de volumen, aunque no va a ser efectivo, ya que la acción de la histamina y los leucotrienos hace que una vasodilatación sea tan severa que incluso el gasto cardíaco que pueda dar este mecanismo no sea el adecuado o no logre sostener como tal la presión arterial. Seguimos con el receptor beta 2, que es el responsable de la broncodilatación y la apertura de las vías aéreas. Este tiene un mecanismo o vía de señalización similar al de los demás, pero a diferencia de querer hacer una vasoconstricción, este lo que va a hacer es una broncodilatación y una vasodilatación. ¿Por qué? Porque va a inhibir a la quinasa de cadenas ligeras de la miosina, la cual es la responsable de fosforilar a las cadenas ligeras de miosina y por lo tanto que haya una contracción muscular del músculo liso. Su acción en condiciones normales está en equilibrio como tal con receptores como lo son los muscarínicos, como lo son los cisteínicos, que son los de la histamina y los leucotrienos, pero en esta condición la histamina y los leucotrienos superan como tal la acción de este receptor, haciendo que los bronquios se contraigan y las vías aéreas se obstruyan como tal. Entonces necesitamos de adrenalina exógena para que reactive a estos receptores y se puedan despejar las vías aéreas, mejorando la ventilación alveolar, y que actúe en conjunto con otros mecanismos compensatorios, como lo son los del receptor beta 1 y los del alfa 1. Cabe recalcar que la administración de epinefrina exógena pues va a hacer que la broncodilatación sea más rápida. Continuamos con el manejo farmacológico y de soporte, en este caso clínico del paciente. Pues posteriormente, luego del shock anafiláctico, haberle aplicado los primeros auxilios, como observamos, el paciente lo primero que hay que hacerle al estar en un centro de salud, el médico general debe aplicar una dosificación de 0.5 miligramos de adrenalina o epinefrina.
en la parte anterolateral del muslo, lo que va a hacer es que va a actuar sobre los receptores alfa 1, beta 1 y beta 2, como anteriormente mis compañeros lo mencionaron, en donde los receptores alfa 1 lo que va a favorecer es a la vasoconstricción con aumento de la presión arterial y va a disminuir la extravasación, o sea, disminuye el edema. En los receptores beta 2 lo que va a hacer es una broncodilatación, disminuyendo la liberación de mastocitos. Y en los receptores beta 1, como dijeron anteriormente, sosteniendo el gasto cardíaco. Posteriormente colocamos oxígeno de alto flujo de 10 a 15 litros por minuto gracias a la hipoxia, lo que va a aumentar la presión de oxígeno alveolar y va a mejorar la difusión. Continuamos con un acceso venoso y fluidoterapia de cristaloides, lo que va a llevar a una vasodilatación más extravasación que va a producir la hipovolemia relativa. De apoyo, sin sustituir la adrenalina que aplicamos anteriormente, podemos aplicar antihistamínicos como H1, H2 para bloquear el efecto de la histamina, en este caso, en la piel y en los vasos. También aplicamos corticoides, lo que va a evitar la fase tardía que mi compañera te mencionaba anteriormente. Si el broncoespasmo continúa, tenemos que aplicar receptores beta 2 inhalados, que en este caso sería el salbutamol. Lo que va a hacer es una broncodilatación extra. Estos pacientes son pacientes en los cuales hay que tenerlos monitoreados de cada 10 a 5 minutos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se pueden empeorar. En caso de que esto proceda, hay que aplicarle una vía aérea avanzada por el edema en la laringe, lo que va a requerir una intubación. Y esto nos va a asegurar el intercambio gaseoso. Son pacientes que máximo se les puede colocar 3 dosis de adrenalina a nivel intramuscular. Generalmente el paciente con la segunda dosis mejora, pero en caso de que ni aplicando las 3 dosis el paciente mejore, pues habría que remitirlo ya con un especialista más avanzado